Buenos días, estimados oyentes. Mi nombre es Clara Inés Quintero Torres, soy abogada en ejercicio. Ya estuvimos en la cita pasada dando un preámbulo de lo que íbamos a tratar las siguientes citas, y hoy estoy acá con el ánimo de darles a conocer a ustedes y enseñarles como abogada cómo defender sus derechos. La cita anterior manifestábamos que habían unos derechos fundamentales, que habían igualmente unos mecanismos para ustedes defender sus derechos y que el derecho nacional en Colombia tiene unas ramas del derecho. Entonces vamos primero a hablar un poquito sobre las ramas del derecho y cómo se aplican en Colombia y cómo puedo generar que cada caso que yo presento en mi vida diaria lo podemos acomodar a cada una de las ramas del derecho. Entonces, en Colombia tenemos el Código General del Proceso, que es la rama mate de nuestro ordenamiento jurídico, y es como la columna vertebral de nuestro ordenamiento jurídico en Colombia. Entonces, gracias a este Código General del Proceso, ahí existen varios procedimientos para nosotros defender nuestros derechos ante la jurisdicción ordinaria. Entonces, acá en este código, ¿qué podemos establecer? Si yo tengo, por ejemplo, yo le presté un dinero a Pepito Pérez y Pepito Pérez no me pagó, y pese a que he ido a su casa y le digo, venga señor Pepe, colabóreme, págueme los 7 millones de pesos que yo de buena voluntad le presté, pero si efectivamente él se niega o a veces me trata mal, pese a que le presté la plata me trata mal, entonces ¿yo qué hago? Inicio un proceso ejecutivo. ¿Y a dónde presento la demanda? Entonces lo tengo que presentar ante un juez de la República mediante un proceso ejecutivo ordinario, mediante el Código General del Proceso, y pedirle a un juez de la República que me haga valer mis derechos, ¿sí? Que efectivamente también se libren unas medidas cautelares si el señor de pronto tiene una casa, o si tiene una moto, o si tiene un carro o algo, o las cuentas bancarias y tiene dinero en las cuentas bancarias, pues entonces vamos a solicitarle, señor juez, garantíceme también el derecho a que el señor me reintegre la plata que me debía, porque igualmente mi plática pues yo la trabajé y no la puedo perder. Entonces ahí también en ese Código General del Proceso, que es la norma mate de nuestro ordenamiento jurídico, también se encuentran otros procesos, como por ejemplo los posesorios. Si yo tengo me fui a vivir a una casa en el campo, y en esa casa nadie, ni el propietario ni el Estado vino por esa casa, ni se ha reportado, entonces yo llevo más de 20 años ahí en ese inmueble, o más de 10 años, entonces yo inicio un proceso ante la jurisdicción ordinaria y solicito que se me reconozca ese derecho de esa propiedad, pero hay que tener cosas fundamentales, que yo a esa propiedad pues no puedo llegar de manera arbitraria, posesionarla de manera arbitraria, o a sacar a quienes moran en esa vivienda y sacarlos de manera arbitraria para yo vivir dentro de ella. Entonces, si no tengo, mire, muchas veces hay muchas personas como ustedes, no sé, alguna de pronto le pueda suceder, que llegó a un lugar y que efectivamente no tienen escrituralidad de esos bienes, o sea, de su casa, de su apartamento. Entonces, si llevan más de 10 años en esa vivienda, pues pueden solicitar al juez mediante un proceso posesorio que se les reconozca esos derechos. Entonces eso lo hacemos con el Código General del Proceso. Bueno, vamos a hablar un poquito en materia penal. Materia penal pues ya regula los delitos que cometen los ciudadanos, o sea, cuando yo como ciudadano omito, por ejemplo, el derecho a tener mis propias cosas, o que los demás tengan sus propias cosas. Si yo voy a la casa del vecino y el vecino tiene una grabadora o tiene un televisor, pero a mí se me hizo fácil meterme por la puerta de atrás y bajarle esa grabadora o ese televisor, entonces yo como ciudadano ya estoy inmerso en un proceso penal. Entonces me van a llevar de pronto donde un juez de control de garantías y me van a decir, bueno, o paga o seguimos con el proceso. Entonces el derecho penal permite multarlo a uno por algunas actuaciones que realizo contrarias a la norma, o también sancionarme, pero ¿cómo me sanciona? Por medio de penas tanto privativas de la libertad como sustitutivas de la libertad. Por eso es que muchas veces vemos que hay personas que cuando sale una persona en los medios, el presunto ladrón,
pero el presunto ladrón le dieron, fue medida privativa de la libertad, entonces lo bajaron para la cárcel, como hay otras personas que efectivamente las dejaron en una prisión domiciliaria, que son dentro de las medidas sustitutivas de la libertad. Entonces, si yo, por ejemplo, veo como ciudadano que hay una persona, por ejemplo, hablemos un poquito sobre los delitos sexuales, que es una situación bastante álgida, que es que yo muchas veces soy permisivo como ciudadano y permito que si veo una niña que va constantemente donde un señor mayor y que esa niña se ve como asustada o con grandes diferencias a su personalidad normal, tengo que entrar a interrogarle y decirle, venga, ¿qué tiene? Porque ¿qué pasa? Muchas veces los adultos mayores abusan de la condición de los menores de edad y las violan, las acceden, y tengan cuidado ustedes, padres de familia y señores adultos o señoras adultas, que muchas veces por el solo tocamiento con esos menores de edad, los menores de 14 años, ya ustedes van privados de la libertad, entonces tengan mucho cuidado con esos procedimientos. Igualmente invito a todos ustedes, ciudadanos, si ustedes generan de acuerdo a estas citas jurídicas y conocimiento en la norma, para que ustedes tengan un poquito de conocimiento cuáles son las conductas que ustedes sí o no pueden verse inmersos en esta sociedad. Entonces, si tienen alguna duda, alguna situación, con mucho gusto comuníquense con el canal o por Face, y con mucho gusto en las siguientes citas les vamos a solucionar las situaciones. Bueno, en materia penal también se ven diferentes procesos. Por ejemplo, si la vecina o si un vecino o no sé, otra persona habla mal de mí y me vulnera mi derecho fundamental, que es el de al buen nombre, a la intimidad personal, entonces yo le puedo iniciar un proceso también penal a la persona por injuria y por calumnia. Bueno, como estamos hablando, tenemos otras ramas del derecho, entonces ya hablamos un poco del derecho penal, hablamos del Código General del Proceso, que es la norma mate pues, de nuestro ordenamiento jurídico, y dentro de esa norma mate pues tenemos unos procesos, que está el Código Civil, que es la rama de civil, y está civil familia. Entonces, en la rama del derecho de civil familia, entonces encontramos el derecho de dar alimentos, el derecho de la impugnación de paternidad o reconocimiento de paternidad, y ahí también encontramos quienes están obligados a dar alimentos, que no solo es de padres a hijos, sino de hijos a padres también. Por ejemplo, nuestros padres tienen la obligación de nosotros de nuestro cuidado personal hasta que tengamos 18 años y estamos estudiando hasta los 25 años, pero ya posteriormente, cuando nuestros padres sean adultos mayores y no tengan la capacidad económica para ellos mismos satisfacer sus necesidades, pues nosotros hijos también estamos obligados a darles alimentos. Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna inquietud, alguna situación que desee que les colabore y los asesore, con el mayor gusto estamos acá para servirles. En la parte de civil familia también vemos los reconocimientos de paternidad, vemos también los divorcios, los reconocimientos. Si usted, mujer, vive en unión marital de hecho con su esposo, pero nunca se ha reconocido esa unión marital de hecho y se quieren separar o quieren hacer un procedimiento porque tienen bienes que fueron adquiridas dentro de esa unión marital de hecho, usted puede, hombre o mujer, exigir sus derechos y hacer un proceso igualmente ordinario. También en familia pues están los delitos sexuales también delitos sexuales no, sino tenemos también otros procedimientos que son los derechos de los menores, que los menores no pueden dejarse abandonados, porque si se dejan abandonados o son lastimados física o psicológicamente, entonces se les inicia un proceso de pérdida de su paternidad o la pérdida de la custodia. Entonces tenemos padres de familia, es un llamado de atención a todos y cada uno de ustedes para que protejamos nuestros niños, que garanticemos siempre sus derechos, que si los padres son separados no importa, los niños tienen que seguir adelante y nosotros tenemos que brindarles una mejor seguridad. Entonces también tenemos las liquidaciones de la sociedad conyugal, la sociedad patrimonial. La sociedad conyugal se hace cuando ya nos queremos separar, queremos hacer un divorcio, entonces también tenemos las liquidaciones de la sociedad patrimonial conyugal, y la patrimonial ya la vemos es cuando estoy en una unión marital de hecho, pero hay bienes, entonces necesitamos liquidar. ¿Y cómo se hace? Tanto ya sea de mutuo acuerdo o lo podemos hacer
mediante un proceso ordinario. Y tenemos el derecho de tránsito y transporte. Yo igualmente manejo los dos, manejo derecho civil familia y manejo derecho de tránsito y transporte. El derecho de tránsito y transporte es de cómo es el comportamiento de todos los ciudadanos en la vía, que somos diferentes ciudadanos, que están los conductores, los propietarios de los vehículos, están los ocupantes de los vehículos, están los señores que conducen las motocicletas, las bicicletas y también los transeúntes, quienes constantemente a pie nos paseamos por las vías de orden nacional, departamental y municipal. Muchas gracias, amables oyentes, por estar en esta sintonía. Les agradezco por la oportunidad igualmente al canal Guanevisión y también invito a todos y cada uno de ustedes pues que si tienen dudas en cuanto a las situaciones, el desarrollo del programa, con mucho gusto hacerlas saber. Igualmente en mi teléfono pueden asistir igualmente a mi oficina con el mayor gusto. Ahí en pantalla aparece mi número de celular y mi dirección y también pueden comunicarse por Facebook. Muchas gracias.